Yo a veces le decía a mi hija, para acá me voy a la discoteca, muy bien, cómprate un chicle, o desde ahora si quieres esto, a ver si quieres otro. Nunca dejes que te inviten nada. Si quieres una gaseosa, que la lleven a la mesa y que la destapan ahí, o si no, tú destapas, que no la destapan allá. Porque uno no sabe qué cosa es lo que trae. ¿Sí? ¿No? Si quieres un chicle, no, ¿para qué? No, yo tengo. Gracias, pum, lo boto y agarro el mío. Ustedes saben que a veces con una agujita se entra, ponen la sustancia que ustedes quieren y listo, se acabó. Entonces uno nunca sabe eso. Entonces uno nunca niega, simplemente que aprendan y que tomen las previsiones del caso, porque uno nunca conoce a la persona del lado. Podemos ser muy amigos, pero en determinadas circunstancias de repente pueden actuar mal. O si no, a veces otra persona, lo encontraron desnudo en la calle durmiendo, o lo encontraron sin ropa en el otro lado, ya lo petearon. Y buscan pues salir esos hipnóticos potentes que a veces en una gaseosa usted disuelve, o en una gotita a veces utilizan algunas sustancias que se utiliza para la sedación para estos pacientes que van a ser operados, anestésicos, ¿no? Entonces se utiliza ahí. ¿Por qué muere la persona? Porque se sobrepasan de dosis. Sobrepasan de dosis. Le deben dar tal cantidad, o una gotita, o gotita, pero el no, para que se duerma más, sobrepasa lo más. Por eso es que suceden cosas así. Entonces, aquí eso es el 10% de intoxicar a la víctima, ¿no? Con otro fin que se va a dar. El 73% es ingesta oral, casi todo es oral, y el 61% imagina un niño menor de 10 años, o sea, de 6 años. O sea, esto pues siempre es accidental, siempre sucede esto. Ahora todos lo que han hecho, ¿cuánto hacen? Muy poco hacen reacción adversa, muy poco, pero todo eso esto hace. Y dentro de estas reacciones adversas a veces son productos que van a dar los agentes tóxicos más frecuentes, bueno, son lo que están en la casa, ¿no? Siempre hay. La toxicidad entonces que está en relación a la dosis, necesidad de conversión metabólica, lugar de absorción, acumulación, excreción y la variación individual. Y acá tenemos una cosa también, eso es la persona. Acá la persona es la que influye mucho, la susceptibilidad de las personas. Entonces de repente ustedes se pueden tomar, de repente un diazepam de 5 y no le hace nada, pero otra persona le puede tomar un diazepam de 2 y se queda dormida, planchada. Entonces eso es diferente, o sea, la reacción es individual de cada uno. Y la dosis también, ¿no? En algunas personas, hay personas que toman un diazepam para nutrir de 20, me muero. Pero a un paciente psiquiátrico que le da una de 50, no le pasa nada. Entonces también, esos son lo que ocurre normalmente en la persona. Alteraciones que se van a dar, las excreciones sanguíneas, en algunos, por ejemplo el cloranfenicol, ¿no? O antineoplásicos, cloranfenicol puede producir pues una pancitopenia o una anemia plástica, ¿no? Esos son las reacciones que van a dar cada uno de estos medicamentos. Estos medicamentos que ahora el cloranfenicol ya no se utiliza, pero antes eran muy utilizados. A nivel de la piel se utiliza la urticaria, la roncha que sale, comienzan a veces a enroncharse, intoxicado, ya has tomado tal cosa, no puedes hacer amor, ya listo. Entonces toma tu antihistamínico, le dicen inmediato, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque producen eso. A nivel pulmonar también, de repente sabe el paciente que sufre asma, toma unas pastillitas por ahí y también le produce un acceso de asma. Entonces, y la más peligrosa es la anafilaxia cuando esto ya ocurre. Un shock anafiláctico es ya una reacción que si usted no tiene la habilidad para poder sacar al paciente se le muere, ¿no? Se le muere. Entonces, y eso puede ocurrir, solamente hay que tener la habilidad y de repente, ojalá tengan la suerte de ver shock anafiláctico en toda la intención, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces ahí, para que vean cómo es. De repente puede ser un paciente que hará de 180, a mí me tocó, yo estaba en guardia, emergencia,
y a un arquero ahí. Yo creo que vengo a poner una inyección, en verdad. La enfermera, y entonces pase a sala, le puso la inyección, regresó el paciente, gracias, hasta luego, allá, chao, hasta luego. No dio dos pasos y se cayó. Entonces, ¿qué se ha puesto en la penicilina? Agarraron a cambiar, lo pusieron en la mesa, agarraron a la enfermera, una hoja 18. ¿No? Pues tiene que ver. Ya saben pues cómo actuar ellos. Y de inmediato también su adrenalina. Y ya todo el medicamento adecuado para... Se estabilizó ¿a qué hora? De las 8 de la mañana, 8:30, fue como a las 2 o 3 de la tarde, se estabilizó recién. Entonces, eso es lo que puede pasar cuando se actúa rápido. Pero ¿qué pasa acá? Acá van a la farmacia. ¿Quién le pone las inyecciones? Entonces puede ocurrir una serie de hechos ahí. Y la señora, la enfermera o la farmacéutica, si no tiene la habilidad y conocimiento suficiente, se lo puede al paciente. Entonces, eso también hay que tener responsabilidad, porque a veces la pueden culpar penalmente por tercero responsable. Entonces, ahí no. El paracetamol, bueno, estas son las reacciones que se dan y algunas medicinas que tenemos en casa. Y la medicina que tenemos en casa, que a veces la tenemos ahí, que la utilizamos, ¿no? Pero que desconocemos a veces cuánto es. Por nosotros no, porque a nosotros no nos va a pasar nada, probablemente, a no ser que sea un cuadro de gastritis que hagamos, pero a un niño sí. A un niño sí, porque la dosis del niño es menor y las consecuencias también pueden ser funestas, ¿no? El paracetamol entonces puede, la dosis de 5 gramos que viene, dosis tóxica de 15 a 25 gramos, entonces ahí viene. Entonces, saquen la cuenta cuántas pastillas tienen que tomarse para llegar a estos problemas. Felizmente que el sabor que tiene esta paracetamol es un poco feo, para un niño no la va a tomar, la bota. El ácido acetil salicílico también, ahora ya viene de 325, viene de 100, viene de 75 miligramos, medio gramo. Entonces también la dosis de 2 a 4 gramos en niños y más de 10 a 30 gramos en mayores. Y ustedes saben que el ácido acetil salicílico ya no se estila mucho, pero antes se utilizaba como una fuente de tratamiento para lo que era artritis reumatoide. A veces se le daba 8 o 10 gramos a la paciente diario de ácido acetil salicílico y con eso manejaban antes. Entonces, esto ya en adultos puede producir una alcalosis respiratoria seguida de acidosis metabólica y con eso muchas veces llegaban pues con estos cambios a tener problemas ya funestos o un deceso mortal, lo que puede producirse. A veces de tomar el ácido acetil salicílico en forma crónica, a veces que produce una gastritis crónica, puede ser una gastritis erosiva, algunos presentan con mareos, acúfenos, etc., ¿no? Entonces puede llegar inclusive en la parte tóxica, alteración del sistema nervioso, con convulsiones, coma y muerte. Son los que se van a presentar. Otros agentes, tenemos el monóxido de carbono, hipoclorito de sodio, cloroformo, cianuro, insecticidas, organofosforados, derivados del petróleo. Querosene, bueno, ya no se utiliza querosene en casa, ya se prohibió la venta de querosene doméstico. Entonces, hay una serie de sustancias. El plomo es otra sustancia tóxica en el organismo. Se absorbe por el intestino delgado y vía respiratoria. Se distribuye por el organismo. El 80-85% se deposita en hueso y dientes en desarrollo. El 5 a 10% se deposita en la sangre y el resto se distribuye por todo lo que es el tejido blando. Entonces, fuentes ambientales donde tenemos en la atmósfera, en el suelo, en el agua, en los alimentos. Plomo consumimos. Nosotros nos tomamos una gaseosa y estamos tomando parte de plomo. En los alimentos también hay. Nosotros tenemos cierta cantidad de plomo, por supuestamente que sí. En los niños, a veces ahora ya no se estira mucho, pero mucho se incrementa en las navidades, ¿no? Porque mientras uno le puede comprar un juguete fino, importado con calidad y seguridad
¿no? A un bebé, otros no, otros le compran en otros ambientes o en otros mercados donde esos juguetes son imitaciones. Y en esas imitaciones es lo que viene la pintura. Y la pintura, ¿qué cosas que contiene? Plomo. Esto hace porque muchas veces los bebés comiencen a jugar, meterse a la boca y comienzan las intoxicaciones. Igualmente, a veces ustedes saben, ahora ya no existen. El jazz, a veces, eso para jugar jazz venía de plomo, también, ¿no es cierto? Eso también era, ahora ya no existe. A los hombros, los soldaditos que venían antes, el soldadito de plomo, también venían. Entonces, a veces uno sin querer se estaba con el soldado en la boca o jugando, y eso también era. A los mayores, adultos que trabajan en la gasolinería, por lo menos ahora ya parece ser que está desapareciendo o ha desaparecido la gasolina 84, ¿no? Rica en plomo. Pero también los que trabajan en batería, en soldadura, etcétera, todos eso están expuestos a estas infecciones. Bien. Compite con el cáncer y se deposita en el hueso. Interfiere en la transmisión nerviosa y en el desarrollo del encéfalo en el lactante. Puede producir convulsiones, ataques, etc. ¿No? Y en los adultos puede producir una neuropatía periférica, ¿no? Eso es lo que se hace. A veces este plomo interfiere en la biosíntesis normal del núcleo en la sangre, ¿no? Y se forma una protoporfirina sin. Como consecuencia, esto va a producir una anemia. A veces los niños llegan, de repente hay una fábrica de pintura al costado y se está intoxicando. Y eso no, es lo que las quejas que vienen en algunas familias, en la cual la fábrica tal de pintura produce y todo lo que están a su alrededor. Los niños, ¿qué falta? Alteraciones, en principio, anemia. ¿Y cuál es la causa de la anemia? No se sabe. No se sabe cuál es la causa de la anemia. De repente algunos sufren de algunas alteraciones, de mareos, dolores, falta de crecimiento, desarrollo, falta de concentración, entonces ya comienza a aparecer. Pero fácil, ¿no? Se le hace una lámina nada más, y hay unas láminas periféricas, y ahí nosotros vamos a encontrar tu punto basofílico, celulosa, eritrocito. Y si quiero ya un diagnóstico definitivo, bueno, le hacemos un dosaje de plomo. Nosotros todos tenemos acá, pero la dosificación de protoporfirina o de plomo es menos de 50 microgramos por litro, es menos. Entonces hay en nuestro dosaje analítico podemos encontrar, pero cuando esto excede a más de 50, entonces ya puede estar asociado a un problema de contaminación de plomo, ¿no? Y si lo quiero más todavía, la protoporfirina sin, con eso agarramos, hacemos un análisis y sale positivo, y hablar está con una intoxicación por plomo. Bien, entonces esto es un pequeño esquema en que esta más o menos son 230 miligramos por día, y también la eliminación es igual en esa cantidad. Podemos encontrar en todos estos sustancias que pueden estar dentro de sustancias alimenticias o sustancias líquidas que podamos ingerir. Entonces podemos estar ahí nosotros de repente ingiriendo estas aguas o estas sustancias. El monóxido de carbono es otra sustancia, es otro gas, ¿no? Un gas muy irritante, incoloro, inodoro. El monóxido de carbono, entonces, ¿qué es lo que produce? Se produce por oxidación imperfecta del derivado del carbono. Puede proceder de los motores de automóviles, calentadores domésticos con petróleo, humo de tabaco, industria. Entonces, imagínense ustedes, ha habido una serie de accidentes, ahora ya no se escucha mucho. Entonces se prenden el auto, se acuestan, el auto genera todo este monóxido de carbono y comienza solito a quedarse dormido. Tranquilamente se queda dormido. Una muerte que no se siente. ¿Y por qué? Porque este monóxido de carbono tiene mucha afinidad por la hemoglobina. Mucha afinidad. Entonces va a competir. El monóxido de carbono con el oxígeno compiten, ¿no? ¿Quién se une más a la hemoglobina? Entonces, pero el monóxido de carbono es la que se va a unir. Por eso es que
la carboxihemoglobina es lo que da. Y esto pues, al unirse este monóxido de carbono a la hemoglobina, ya no va a llegar el oxígeno suficiente, ¿no?, a nuestro cuerpo y sobre todo al cerebro, y comienza a aparecer una serie de alteraciones, ¿no? Comienza a aparecer una serie de alteraciones. Cuando la saturación alcanza el 20 a 30%, aparece una hipoxia. Cuando llega al 60 o 70%, bueno, pues, entonces ya lo más probable es que ya se haya quedado dormido, y lo más probable es también que se muera. Porque si es que uno se da cuenta, y si es que sacan a estos suicidas, lo sacan del medio ambiente donde se está produciendo este acto, entonces podría ser entonces que se recuperen, pero dependiendo del daño que haya producido a nivel cerebral. Si este daño ya es latente, entonces lo más probable es que queden algunas secuelas o con un daño neurológico, ¿no? Y eso es lo que va a determinar este tipo de... ¿Bien? Agente físico. ¿Qué tiene que ver agente físico? También traumatismo mecánico, lesiones térmicas eléctricas y lesiones producidas por reacciones ionizantes. Todo lo que estamos viendo son enfermedades producidas por todo lo que nos rodea, por todo el medio ambiente. El traumatismo mecánico, la contusión. Ejemplo de contusión: agarra un palo de escoba, ¡pam!, le das ahí a quien te dice, y esto le produce un hematoma y una hemorragia focal, ¿no? O sea, es herida producida por un objeto rojo. Eso produce las microhemorragias, las hemorragias o los hematomas normalmente. La escoriación: el niño manejando su bicicleta en la pista, se cae, se resbala, y entonces no hay casco que lo defienda, está con su rodillera, pero igual en la piernita se raspa todo. Hay una escoriación. Entonces toda la parte de la epidermis se comienza pues se pierde esa parte superficial y comienza una hemorragia puntiforme. Esa es la escoriación. El desgarro: bueno, hay un accidente de tránsito, de repente dentro del accidente un metal o algo agarra un pedazo en el muslo, lo acciona. Entonces hay desgarro y una pérdida de todo lo que es estas partes de la piel, superficial de la piel, de bordes irregulares, ¿no? Entonces, y hay días de piel y tejido celular subcutáneo. Estos son los que se desgarran. La herida incisa: bueno, estas heridas incisas son a veces provocadas por esos agentes filantes, ¿no? Ejemplo sencillo: uno al afeitarse, a veces uno se afeita, agarra mal la navaja, ¡pum!, listo, se hace un pequeño corte. Esa es una herida incisa, una herida superficial, herida sangrante, y no profunda, con todos estos elementos cortados. Y la herida punzante: bueno, eso ya es producida por otra arma, entonces ya penetrante, que inclusive puede haber punto de entrada y punto de salida, ¿no? Esos son los que se provocan a veces la diferencia. Las quemaduras son quemaduras. Entonces, esta quemadura hay que tener en cuenta también, son producidas por múltiples factores. La gran cantidad de casos se ven muchas veces en niños, y a veces, ¿por qué? Porque están acostados la mamá, están acostados de la cocina, la mamá se descuida, deja la olla de agua hirviendo, o deja la leche hirviendo, y se producen estos accidentes con el niño. Entonces se producen. Y esto está en qué cosa, está en relación a los grados, ¿no? A veces si es primer, segundo, tercer grado, y el porcentaje en que se produce esta lesión. Entonces esto de aquí va a dar hincapié, inclusive cuando es de gran porcentaje, puede ser un grado 2 o asociada de repente un grado 3, pero el porcentaje de quemadura es lo que lleva a la mortalidad al paciente. Entonces esto es lo que se produce con estas. La hipertermia a veces son exposiciones prolongadas de temperatura ambiente elevada, que puede provocar calambre de calor. Entonces, ¿dónde se da? Ejemplo, ustedes lo ven de este calambre de calor, ¿dónde se da? Los futbolistas a veces están jugando, y cuando ya están promediando los 85, 90 minutos en la parte final,
entonces se produce estos calambres que se dan, las caídas, la contractura muscular, y entonces por pérdida de electrolitos, líquido electrolítico. Se dice que hay algunos deportistas que pueden perder hasta 3 litros de agua durante este proceso o durante esta actividad futbolística. Entonces, eso es. Pero la cosa curiosa, ustedes han visto de repente tenis, y hubo un partido que demoró más de 5 horas jugándose tenis. Entonces, y esos, imagínense ustedes el desgaste que tienen estos tenistas. Pero si ustedes ven también, y si han observado, qué cosa es lo que cuando ellos se acercan, entre el minuto que le van a dar descanso, cuando se acercan a su mesa, ¿qué es lo que tienen? Tienen una botella con agua, otra botella, son 2 botellas diferentes, líquidos diferentes, agua sola, agua con electrolitos, y tienen fruta, a veces tienen plátano, ¿no? Tienen plátano, a veces el agua, están comiendo plátano, toman el agua y después toman el otro agua. Ustedes lo ven y observan, eso es lo que hacen. ¿Qué cosas están reponiendo? ¿Qué cosas? Toda esa pérdida electrolítica que tiene. ¿Por qué? Porque no se entiende. Un futbolista juega hoy día y ya tiene que descansar 3-4 días. Un tenista juega hoy día, mañana sigue jugando y pasado sigue jugando, y cada partido dura más de 2 horas. Entonces hay cosas de eso. Entonces, eso es lo que pasa con la agotamiento por calor. Bueno, acá hay se debe a una insuficiencia del sistema cardiovascular para compensar la hipovolemia secundaria a la deshidratación. Aparece en forma brusca, con prostración, el colapso leve, y el equilibrio se restablece en forma espontánea. A veces se lo da, muchas veces el cansancio, la tensión, muchas veces también el abrigo que uno tiene. Entonces con el calor puede ser. Y eso se da en marchas prolongadas, o de repente están en un desfile cívico, ¿no? Entonces, y ahí están algunos de los alumnos, y se desvanece solo. Y eso es por eso nada. Pero a los pocos minutos, a los pocos segundos, vuelve otra vez. Es como un colapso, se cierra, se desvanece, pero a los pocos segundos otra vez se repone. La hipertermia son golpes de calor, la temperatura y humedad elevada. Hay una falla en el mecanismo termorregulador acá. Entonces la sudoración se interrumpe y la temperatura corporal asciende. Puede producir necrosis muscular y miocardio. Entonces a veces eso se da en pacientes que algunas veces sometidos a estrés físico intenso y que de repente pueden tener alguna alteración cardiovascular y que lo puede condicionar a estas lesiones. La hipotermia, ¿no? Entonces aquí se produce lo contrario, es el enfriamiento que se produce en el cuerpo. Puede acelerarse por la presencia de una humedad elevada, ropa mojada y dilatación de los vasos sanguíneos superficiales, ¿no? A veces ustedes han visto, ¿no? Han visto o han leído en el periódico, de repente en invierno, persona tal o anciana tal se encontraba en el parque, ¿no? Muerto por una hipotermia. ¿Por qué? Porque el alcohol produce vasodilatación. Y al producir vasodilatación, con la temperatura del medio ambiente, comienza esto a bajar la temperatura. De 35 comienza a bajar. 2 grados de temperatura que baje, ya hay alteraciones. Y esto lo van a ver, una temperatura de 33 a 35 es una hipotermia leve. Entonces, una hipotermia leve en la cual hay temblor, convulsión, hay confusión mental, torpeza. Entonces, ya el paciente se quiere abrigarse. De los 30 a 33 ya se considera moderada. Al temblor, confusión mental, torpeza, se suma ¿qué cosa? Desorientación, semi-inconsciencia y pérdida de la memoria. A veces ya el paciente ya no aguanta, uno está por más que pida reanimarlo, ya está inconsciente o semi-inconsciente. Y por debajo de 30 ya es grave. Entonces ahí ya produce pérdida de la conciencia, bradicardia, fibrilación auricular y muerte. Entonces son esta hipotermia lo que se van a dar, ¿no? Es hipotermia leve, moderada o grave, de acuerdo a esto, ¿no? En una ola de frío o
de repente en una temperatura, en una noche helada, estos señorcitos que se han tomado su trago, le producen vasodilatación, entonces hay un cuerpo que puede producir esta baja temperatura y puede llegar tranquilamente a esta hipotermia y de repente morir, como se ha descrito, como la han encontrado. Lesiones eléctricas, también las quemaduras eléctricas, son descargas de alto bajo voltaje, se dan en la casa muchas veces esto, ¿no? y esto se produce a veces. La corriente alterna es la que tenemos en casa, ¿no? ¿Cuántas veces me ha pasado? O de repente algunos de ustedes también con esto. A veces, ahora ya no, porque ahora las planchas que se utilizan ya tienen su termostato y tienen su regulador. Antes no tenían eso. Antes era una plancha eléctrica nada más, la enchufaban y se calentaba. ¿Hasta cuándo se calentaba? No se sabía, porque tenía resistencia. La señora va, desenchufaba y ahí con eso, y cuando se enfriaba, otra vez enchufaba. Y para ver si estaba calentita, ¿qué cosa hacía? Agarran, se mojaba, o con agüita, con la salivita, a ver si estaba caliente. Si estaba caliente, ya comenzaba a planchar. En ese toque es lo que a veces producía una descarga eléctrica. O a veces al cambiar a veces estas bombas de luz, esos foquitos, también se puede producir. No han apagado la llave, no nada. El papá, no te preocupes, así nomás comienza a caer. Hay una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica puede ser, algunas veces un golpe nada más, ¿no? Pero otras veces pueden producir algunas lesiones mayores y que pueden provocar la muerte también, ¿no? Depende también. Y la corriente de alto voltaje, igual. ¿Cuántos accidentes por corriente de alto voltaje se ven? Entonces a veces llega uno agarra, de repente pasa corriente, pero no tengo lesión en la mano, en el lugar donde ligera quemadura, donde agarrar la corriente, sino es que pasa por el cuerpo, sale por otro lado, y ahí es donde produce la lesión. Y estas lesiones son a veces, y produce una serie de quemaduras y muerte del paciente, ¿no? Con alteraciones, ¿no? del sistema también nervioso, alteraciones cardíacas y muerte del paciente. Las radiaciones ionizantes son otras cosas, son las ondas electromagnéticas y los neutrones, rayos X, rayos gamma, y los neutrones de alta energía y partículas también que se van. Estas son radiaciones ionizantes, muchas veces utilizadas en los rayos X. A veces los que trabajan en rayos X tienen ahí su detector para poder controlar y chequear la cantidad de radiaciones que han recibido por los neutrones. A veces, cuando es un mecanismo directo, altera las uniones o enlace la molécula de DNA, RNA y proteínas estructurales. Entonces hay una alteración del genoma celular, ¿no? Estas radiaciones muchas veces se utilizan en dosis elevadas cuando uno quiere dar pues, tratamiento antineoplásico, le da a tanto rápido, pero en dosis baja es donde producen las lesiones a veces, las lesiones que se dan a nivel de los núcleos celulares. Y eso es lo que hay alteraciones y mutaciones a nivel celular que le dejan como una célula inicial que puede estar ahí tranquilamente de por vida, pero si las condiciones del paciente se dan, entonces esto puede ir proliferando, puede ser mayor. Y depende también de la cantidad de radiaciones para que produzcan las enfermedades. Bien. Estas radiaciones, cuando se dan, se produce se produce con la interacción de los fotones, que liberan radicales libres del agua y lesionan el DNA y la membrana. ¿Qué cosa puede provocar? Alteración de la membrana, edema intracelular, alteración de la mitosis, mutaciones de lesiones y efectos carcinogénicos. Además, en otras, muerte celular de frente. Entonces, es mejor que se produzca la muerte celular y ya no me va a dar nada de esto. Porque si esto comienza a afectar el núcleo, nada más, el núcleo puede quedar ahí. Cuando se produce esta afectación, puede tener dos cosas. Puede tener una célula, una muerte celular directa, o puede tener una célula que pueda producir algún tipo de alteración. Si hay alteración de la membrana, esa célula se destruye.
Pero esa alteración nuclear, esa célula va a quedar ahí. Va a quedar como células iniciales, células contaminadas o células. Y la muerte celular, bueno, la otra, que ya no pasa nada. También muerte celular. Esas son lo que puede pasar con estos cambios nucleares que se puedan dar así. El tabaco, bueno, nuevamente mencionarlo y recalcarlo, lo más responsable del 77% de los tumores pulmonares en el hombre y en la mujer también. Y cada vez se está elevando este número de porcentaje de neoplasias en la mujer. Es una causa prevenible, por supuesto que sí. Es una causa prevenible, entonces, que produce mayor mortalidad y morbilidad. Todo es prevenible, depende de nosotros, ¿no? Entonces, se le atribuye el 30% de muertes por enfermedad coronaria y el 30% de los cánceres. Entonces, se une las causas también del infarto cardíaco, una de las causas muy interesante en número es el tabaquismo. El tabaco puede producir infarto. Entonces, eso es lo que. Ojalá produzca solamente cáncer del pulmón, ¿no? Produce cáncer de laringe, cáncer de la mucosa oral, cáncer del labio también. A veces ahora ya no se utilizaban pipa, eso tenían cáncer de labio por la pipa, ¿no? Cáncer de esófago, vejiga, páncreas, estómago, riñón, cuello uterino, etc. Una serie de cánceres. El riesgo de cáncer lo pulmón pasivo, el humo que se desprende del cigarrillo libre, entonces también tiene concentraciones, altas concentraciones de sustancias cancerígenas. Por eso. El nivel de carboxiemoglobina y nicotina en la laringe de los fumadores pasivos equivale al que se encuentra en fumadores de 4 a 6 cigarrillos diarios. Entonces, si yo tengo de repente la compañera o mi pareja que fuma, yo no fumo, pero de repente ella sí. Imagínense ustedes lo que equivale. Ella fuma, pero también me está enfermando. Y eso es lo que se debe evitar. ¿Es prevenible? Sí. ¿De quién depende? De nosotros. Bueno. Lesiones por agentes químicos, entonces pueden ser frecuentales cuando se inhalan, ingieren, se inyectan, se absorben. Estos son ya los agentes químicos y los agentes no terapéuticos. Los agentes no terapéuticos están en relación todo lo que es el alcohol y todo lo que es las drogas. No hemos tocado por el momento esta parte de agente no terapéutico. Bien, y yo creo que eso es lo que es por las clases de